Fran, pongo el asunto que hoy nos convoca, que es la memoria, y a partir de ahí empezamos. Directo. Comprobando conexión y estoy transmitiendo en directo. Vale, pues estamos en directo desde diferentes plataformas. Una es Facebook, otra es Instagram y otra es el Ateneo Escurialense. Bienvenidos a todos, gracias por estar ahí. Ya veo que os vais conectando desde Facebook y desde Instagram. Gracias. Adela desde Madrid, Irene desde Barcelona. Bienvenidos a todos. Consuelo, hola, ¿qué tal estás? No se me ha olvidado, teníamos hoy una cita a las 11 de la mañana desde el Ateneo Escurialense. Hola, José María Calvo, ¿cómo estás? ¿Se escucha? Sí, Sí, se escucha. escucho. Muy bien. Pues hoy nos convoca un tema que es... Claro, el único que puede contestar verbalmente es desde el Ateneo, que es... se puede... hay contrarréplica. El resto podéis escribir. Entonces, a partir de ahí podemos hablar. Hoy nos convoca... Hoy día 29 de abril del 2022 nos convoca la memoria y el olvido. Entonces es un tema central dentro de el aparato psíquico y dentro también de cómo uno percibe, cómo uno interpreta, cómo uno reproduce, recuerda aquello que ha vivido. Y aquí, además de ser un eje central dentro de la psicología, puesto que está en juego nuestra identidad, está en juego el qué pasó, y eso es un tema muy controvertido y al mismo tiempo muy interesante. No solamente se ha abordado desde el punto de vista psicológico, también la literatura, también la ciencia ficción ha entrado en él. Si ustedes recuerdan, hay varias películas que también abordan este tema. Les está hablando Sergio García Soriano, que es psicólogo, especialista en clínica, experto en intervención social y un apasionado del tema que hoy nos convoca. La memoria no solamente tiene que ver con recordar unos números y luego poder volver a decirlos, sino que también la memoria de alguna manera es un eje vertebral dentro de nuestra personalidad, en el caso que hubiese una personalidad definida. Pero volviendo a que no solamente lo hemos hecho desde el punto de vista psicológico o científico, también en la ciencia ficción ha aparecido. Si ustedes recuerdan Blade Runner, la diferencia entre los humanos y aquellos que eran una copia de los humanos es que nosotros, los humanos, podíamos recordar de una manera diferencial, rellenábamos, ¿no? Podíamos ver en esa imagen algo diferente a la cual los robots no podían llegar a ello. Por lo tanto, era un momento en el cual se discernía entre humano y robot. ¿Por qué digo esto? Pues porque la memoria no es un mecanismo que sea siempre igual, sino que tiene unas leyes diferenciales. No es igual la memoria de un ordenador que la memoria de un humano. La memoria de un humano está sesgada. ¿Y qué quiere decir esto de que está sesgada? Pues que el humano tiene intereses, el humano tiene diferentes puntos o diferentes distractores que hacen que sea una memoria muy característica. Por lo tanto, hay que entender las leyes de la memoria humana para poder hablar sobre ella. Pero es diferente. Memoria animal, memoria de un ordenador, el software y el hardware, que la memoria del humano. Ha habido una evolución en cómo se ha ido conociendo a lo largo de este último siglo, el siglo XX, en el cual se le definió como el siglo del cerebro o la última década del siglo XXI como la década del cerebro, porque se quería ver, vislumbrar cómo memorizábamos y cómo olvidábamos. Lo que ha sucedido es que la neurociencia aborda también este tema y además podríamos pensar que hay un tema en cuestión que está relacionado con las leyes más allá de lo cerebral. Antes se pensaba que había unas neuronas que quedaban obsoletas
durante un tiempo y comenzaban a morirse. Después lo que se ha descubierto es que esas neuronas eh, vuelven a tener sinapsis y por lo tanto vuelven a poder recordar. Pero primero vamos a hablar un poco sobre lo psicológico, cómo el ser humano lo primero que hace es poner su foco de atención y a partir de que pone su foco de atención es la primera puerta para poder interpretar, para poder ver qué elementos están en juego, interpretarlos y a partir de ahí reproducirlos, devolverlos, pero nadie recuerda igual que nadie. Y esto es fundamental, ya que cada uno cuenta con una serie de experiencias o con una serie de bagaje que de alguna manera va a hacer cadena y va a ser una cadena diferente. Esto sucede cuando vienen personas músicos a consulta y dicen, yo no he estudiado nada, pero mi padre es músico, mi abuelo es músico, mi tatarabuelo es músico y siempre he estado en casa relacionándome con ellos y ahora voy a clase y no estudio nada. Claro, pero ese no estudio nada es falso, ¿no? Porque en primer momento algo estudiará. Y segundo, como tiene todo ese bagaje, es verdad que su oído se ha ido haciendo, ya cuenta con un escalón que a lo mejor otras personas que han estudiado mucho no lo contemplan, porque familiarmente ese contenido ha sido apoyado, animado, reforzado y él ha hecho ese ejercicio de estar en relación con la música, por ejemplo. Luego, uno dice, no, es que fueron dos personas que se pusieron frente a un texto y en una hora uno ha recordado más y otro ha recordado menos. Bueno, pero, de acuerdo, en ese texto y en ese experimento. Pero posiblemente ambos no vienen de la nada, ya tienen un bagaje, ya tienen una serie de informaciones anteriores, que eso se llama la cultura, o eso se llaman contenidos, y por lo tanto no hay dos iguales, sino que hay personas que han tenido diferentes apoyos, diferente cultura familiar, diferente cultura social, y por lo tanto ese detritus forma parte también de su huella anémica. La huella anémica va a ser una definición que tiene que ver con un elemento que memorizo. Lo que sucede es que dentro de nuestro aparato psíquico esa huella anémica queda señalada y posteriormente puede quedar borrada. Y uno dirá, claro, es que entonces el olvido es lo contrario de la memoria. No, no es así. La memoria es un mecanismo y el olvido va a ser también otro mecanismo que viene a apoyar a la memoria, porque aunque lo borre, después lo puede volver a hacer aparecer. Habría una especie de represión o una especie de borrado sobre ese elemento y cuando corresponde puede volver a aparecer ese elemento. Pero no podemos ser personas que lo recordemos absolutamente todo. Vivimos en una sociedad que queremos ser San Google. Y de alguna manera esto de nuevo la literatura lo recogió en un libro que se llama Funes el Memorioso de Jorge Luis Borges, donde el protagonista pensaba que su memoria era un vertedero y lo recordaba o decía que lo recordaba absolutamente todo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando no existe este borrado en nuestro aparato psíquico tendemos a delirar y pensamos que lo recordamos absolutamente todo, pero en el fondo no nos sirve, porque no hay olvido. ¿No? En este personaje literario de la ficción, de Funes el Memorioso, no habría olvido que viniese a hacer esa eliminación o esa ocultación donde corresponde y por lo tanto una memoria tan pertinaz lo que hace es que no nos permita nuevos recuerdos. Luego es necesario que haya nuevos recuerdos. El olvido viene bien para memorizar mejor. ¿Cómo recuerdo algo? Cuando lo he olvidado muchas veces. Es decir, que para poder recordar algo también hay que olvidarlo muchas veces. El olvido viene a ser una función que ayuda a la memoria y no tenemos que estar pendientes de, ay, es que se me ha olvidado. Bueno, es que a lo mejor ahora no corresponde, corresponde en el examen o corresponde cuando tengas delante
a fulanita o a menganita, que va a ser quien te lo va a preguntar, pero no siempre y a todas horas tenemos que acordarnos de absolutamente todo, sino cuando corresponde. En ocasiones la memoria no solamente es una cuestión en la que está en juego lo neuronal, como hemos empezado al principio hablando sobre la memoria. Es verdad, el sistema límbico está implicado. Es verdad, no recordamos cronológicamente, sino que recordamos por emociones. Emociones son, tengo hoy un día bueno o un día malo y entonces recuerdo aquellas emociones que van con mi estado anímico del día de hoy. Oye, pues qué bien me lo he pasado, oye, qué mal me lo he pasado. A partir de ahí genero una serie de recuerdos que no tenía y no ha cambiado lo que pasó, ha cambiado como yo lo recuerdo y eso es mi pasado. Por lo tanto, tenemos que pensar que el ser humano en relación a su pasado es un caleidoscopio. Es verdad, hay hechos, hay hitos. Si estoy casado, estoy casado. Si he tenido un hijo, he tenido un hijo. Pero no voy a recordar el día que tuve un hijo las 24 horas del día, sino que recuerdo, pues vaya faena, o al revés, o qué alegría, la alegría más grande de mi vida. A partir de ahí recuerdo situaciones emocionales, pero es como un caleidoscopio en el sentido que miro hacia atrás y en relación a cómo yo me encuentro hoy, recuerdo momentos determinados, recojo momentos determinados que tienen que ver con mi estado anímico actual, desde el momento en el que estoy recordando. Esto lo que quiere decir es que esto lo que quiere decir es que somos volubles y la memoria para ser necesita escritura. Cuando hay escritura, a pesar de que puede ser un punto de vista de unas características u otras, porque es verdad que cuando hay escritura hay una base material, pero esa base material también es cierto que podemos escribir cosas diferentes sobre nuestro pasado. De ahí que sea necesaria o que siempre haya mucha controversia entre los historiadores. ¿Quién escribe? Escriben los ganadores, escriben los vencidos, y ahí pues existe también una controversia. Pero una vez que está escrito es diferente, porque ya no tiene que ver con los vaivenes de mi aparato psíquico o de mi emocionabilidad del día de hoy. Hay ciertos hitos que son claros y hay otros hitos que no lo son y que, como hemos dicho antes, el caleidoscopio podría representar cómo funciona la memoria, porque la voy a ir cambiando. El pasado no existe en sí, sino que se va reconfigurando. Y quizás esa es la gracia que tiene la psicoterapia. ¿Por qué? Porque aquellos recuerdos que me están haciendo obstáculo en mi vida, de repente son unos recuerdos que pueden encubrir otro tipo de experiencias a las cuales no le he puesto el acento. Entonces, entrar dentro de un proceso terapéutico también es justo eso, es acabar o poder resituar ciertos recuerdos y poder obtener otros que me generen un bienestar o que produzcan una vida más saludable que no he tenido. Por lo tanto, a partir de ahí podemos ver que el recuerdo y la memoria van a ser fundamentales en lo que yo pienso sobre el pasado. Y también uno de los trucos que me decía ahora, por favor, danos un truco, Adela desde Barcelona, para poder recordar mejor. Mira, para poder recordar mejor, lo interesante es no querer recordar. Es decir, uno tiene que estudiar por saber. Entonces, cuando yo estudio por saber, cuando estudio sin esa presión de tengo que recordar, tengo que recordar, tengo que recordar, es más fácil. Y luego lo voy a tener que olvidar varias veces. Si lo olvido varias veces, va a ser más sencillo que después me venga a la mente, ¿no? Me venga cuando corresponde. Por eso es interesante el no hacerlo con presión, ¿no? Porque la presión finalmente lo que viene es a nuestro aparato psíquico a mermarlo. Es verdad que hay personas que dicen, yo es que estudio mejor con presión, pero tiene que ser una presión mesurada. O si estudio con presión y justo el día antes del examen, lo que me sucede es que voy a vomitar
o vomitar no literalmente, sino en el papel, aquello que sabía, pero después al día siguiente se me ha olvidado, no me ha quedado esa información, ese detritus necesario para poder obtener aquello que yo quería. Entonces, tenemos que pensar como el recuerdo, una cuestión que va a ser fundamental dentro de nuestra memoria, que lo voy a ir cambiando en relación a la emoción que tenga en este momento, y además tengo que pensar que el olvido me viene a facilitar las cosas en líneas generales. También es verdad que el olvido va allí donde ha habido una experiencia desagradable y la he olvidado. Y eso ha tenido una funcionabilidad. Ha sido bueno, ha sido necesario. También es verdad que a lo mejor hay algo que me suscita cierta picazón o cierta desavenencia, y entonces también olvido, ¿no? Justo me sucede algo con ese apellido o con ese nombre y tengo un lapsus. Bueno, pues ahí me está diciendo que hay una cuestión en los afectos que está en juego, y por lo tanto esa desafección, ese lapsus, ese olvido, lo que está poniendo de manifiesto es que algo me pasa justo con este nieto al cual nunca le nombro por su nombre y siempre digo el nieto primogénito. Bueno, pues ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Qué sucede? ¿Estoy en desacuerdo con la vida de mi último nieto y por eso nunca le recuerdo? ¿O es que tengo menos información sobre él? ¿O es que, bueno, pues el olvido y el recuerdo también nos dan datos de este tipo? Serían olvidos que uno tiene y que, si son de la vida cotidiana, pues suscitan cierta curiosidad. ¿Por qué me ha sucedido esto? ¿Y por qué justo con esta persona que tanto interés tengo y se me olvida la cita? Bueno, pues tendría que ver también con que no utilizamos la agenda, o con que nos viene a resaltar algo, ¿no? El olvido podría ser también una manera de resaltar y decir, aquí algo está sucediendo con este tema en cuestión o con esta persona que ahora no recuerdas. He tenido un lapsus, he tenido un salto. Pero también tenemos que saber que los recuerdos compiten entre ellos. Es decir, no podemos recordar todo de manera continua y de manera permanente. A partir de ahí, tenemos que saber que, como los recuerdos compiten entre ellos, el último reality es más fácil que lo de Supervivientes, por ejemplo. Recordamos mejor los invitados que los invitados de hace 4 Operaciones Triunfo, aunque hayamos visto ambos programas, ¿no? Pero compiten entre ellos y lo más reciente es más fácil de recordar en este momento. Pero las memorias funcionan en 3 instancias. Las 3 instancias es memoria inmediata, que tiene que ver con, te digo unos números y tú lo recuerdas exactamente igual, te digo unas letras o unas palabras y tú las recuerdas. Tiene que ver con memoria a corto plazo, que es que las palabras que te he dicho hoy me las dices mañana. Memoria a medio plazo, que es las palabras que te dije ayer, las recuerdas la semana que viene. Y memoria a largo plazo, que pase lo que pase, te vas a acordar de la fecha de cumpleaños de tu marido, de tu mujer, de una manera permanente, por ejemplo. O vas a saber los países europeos, africanos y de los demás continentes porque los has estudiado y te gusta y disfrutas con ello, y en cualquier momento los puedes evocar, ya sea ahora o ya sea en los próximos años. ¿Qué es lo que sucede? Que los recuerdos, para que pasen de memoria inmediata a memoria a corto plazo a memoria a largo plazo, hay que trabajar con ellos en líneas generales. Es decir, que cuando yo disfruto mucho con un tema atencional y lo manejo, simplemente con poner el foco, consigo que se impregne esa información en mi memoria. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando vamos cumpliendo años es necesario poder leerlo hasta 3 veces. Ya no es tan fácil como lo leo y lo recuerdo, sino que tengo que leerlo, tengo que leerlo 3 veces para de alguna manera poder interpretarlo y llevarlo a códigos o a funciones
que no solamente lo dejen en la memoria inmediata o memoria a corto plazo, sino que pasen también a memoria a medio plazo y memoria a largo plazo. Por lo tanto, tenemos que saber que los recuerdos compiten entre ellos y que una vez que trabajamos sobre ellos es más fácil poder llevarlos a la memoria a largo plazo si fuese necesario. Por eso, lo que también recomendamos habitualmente es toma nota, apúntalo, escríbelo a tu manera para que no solamente sea leer, sino que ya es leer, ya es varias veces, ya es hacerte esquemas, ya es hacerte un resumen y cuando uno y luego explicarlo, ¿no? Cuando uno ya lo puede explicar, ahora tengo muchas personas que están haciendo posiciones, bueno, pues además de hacer todo esto, se lo ponen para escucharlo y claro, esas escuchas que ellos hacen son escuchas que se han hecho de una manera manual. Ellos han elaborado sus propios contenidos para poder recordarlo, poder reproducirlo y luego escuchar su propia voz diciendo el tema. Bueno, pues en las oposiciones eso es muy importante. Ahora me decían, es que nos venden también audiotextos, pero claro, una cosa es escuchar un audiotexto hecho por una persona ajena y otra cosa es que te den el libro de las oposiciones y que tú mismo elabores tus propios audiotextos. Eso ya, ese trabajo va a ser el que permita que tu memoria se amplifique, ¿no? Porque a pesar de que dicen que en el cerebro solamente utilizamos el 10% de nuestros recursos, no lo sabemos muy bien, pero sí que sabemos que van a ser las neuronas, por decirlo de una manera sencilla, más fortalecidas cuanto más trabajemos sobre el tema. Y no solamente es esto, sino que cuando ocupamos funciones, es decir, cuando ocupo la función del estudiante, es más sencillo que pueda recordar una serie de cosas. Cuando ocupo la función del psicólogo, también puedo recordar una serie de cosas. Cuando ocupo la función del médico, me acuerdo del vademecum, a pesar de que lo tenga que mirar, pero lo recuerdo. ¿Qué es lo que sucede? Que una vez que yo salgo del circuito laboral, me jubilo, todo eso ya no es recordado de una manera tan fuerte. Una vez que estoy fuera de la consulta, ya no es recordado de una manera tan fuerte. Cuando me sé las cosas al dedillo, también en ocasiones es una suerte y en otras ocasiones es complicado porque estoy utilizando muchas categorías memorísticas para luego no saber si lo recuerdo perfectamente o no. En ocasiones los recuerdos tienen más que ver con una cuestión interiorizada que con una exposición o exhibición en líneas generales. Ahora me dicen, a ver, me dice, ahora mismo me estoy dando cuenta de lo que me pasa, ya me preocupa menos, muy interesante el tema de la memoria. Fenomenal, Consuelo, me alegro mucho. Eh, bueno, hay veces que tenemos que dejar de preocuparnos y comenzar a ocuparnos. Es decir, todos vamos a tener cuestiones con la memoria. Lo que sí que sucede es que a partir de los 50 años hay una enfermedad que nos ha preocupado mucho, que es el Alzheimer. Entonces, los no recuerdos o los lapsus que teníamos con 18, 20, 25 años, los considerábamos habituales, normales. Y una vez que cumplimos 50, comenzamos a preocuparnos. Y a preocuparnos en ocasiones excesivamente y otras veces no. Hay que ver qué es lo que me estaba sucediendo. Recuerdo un caso de una señora que venía a consulta y le habían regalado unas gafas de sol. Entonces venía la familia muy preocupada y me contaba una serie de cosas que la mujer había perdido y entre ellos estas gafas de sol que se le habían regalado para su cumpleaños. Bueno, pues una vez que yo hablo con la señora a solas para un poco ver cuál es su memoria y si realmente comenzaba un proceso de Alzheimer, la señora me dice, a ver, es que odiaba estas gafas, me las regalaron para mi cumpleaños, pero es que no me gustaban nada. Entonces, es verdad que las he perdido, pero las he perdido con mucho gusto. Lo que pasa es que no se lo puedo decir a mi familia porque se enfadaría. Bueno, pues de alguna manera es verdad que si tenemos muchos olvidos tenemos que ponerle límite y tenemos que ocuparnos de ello, tenemos que iniciar un taller de memoria con un especialista psicólogo,
pero también hay otras veces que si nos dejamos de preocupar puede ser que nos vaya mejor. O también podemos utilizar ciertas estrategias. Tenemos que decir que las estrategias mnemotécnicas no siempre funcionan y a veces son contraproducentes. No obstante, hay algunas que sí que funcionan. Para cada uno es diferente, pero es verdad que hay veces que hay estrategias mnemotécnicas que para recordar las cosas te tienes que acordar de animales y claro, ya no solamente quiere decir que me tengo que acordar de la lista de la compra, si es que me tengo que acordar de un animal por cada cosa de la lista de la compra que quiero hacer. Por lo tanto, al final tengo que recordar más cosas que antes y esa lista o esa estrategia mnemotécnica no siempre funciona. Es verdad que cuando en nuestra cabeza, en nuestra mente, utilizamos un sistema de agrupar la información, la recordamos mejor. Y esto se hace mucho con el teléfono. En el teléfono no recordamos exactamente los dígitos, sino que los agrupamos, ¿no? No es 899, sino que decimos 8, 99, 90. Claro, y a partir de ahí, de que hemos hecho esas agrupaciones por contenidos, es más fácil. Igualmente, cuando categorizamos las informaciones y las hacemos más sencillas, no es igual aprenderme todos los animales de una lista que aprenderme los animales por aquellos que vuelan, aquellos que son de tierra y aquellos que son de mar. ¿Qué es lo que sucede? Que todo eso me ayuda a que después diga, es que había 6 de mar, había 6 de tierra y había 3 de aire, por ejemplo. O aquellos que empezaban por la palabra B, por la letra B, otros por la letra M. Bueno, pues a partir de ahí, esa categorización que estaría en relación a los esquemas me serviría también para poder mejorar mi memoria. Bueno, hasta aquí he estado hablando no sé cuántos minutos, a ver que lo miro. Si alguien quiere decir algo sobre la charla, ha sido media hora de charla. Ahora yo creo que lo interesante sería que vosotros, ya sea en el Ateneo Escurialense, que está con nosotros, ya sea en Facebook o ya sea en Instagram, me podáis decir cosas y yo os pueda contestar a vuestras inquietudes. Bueno, yo soy muy mayor y ya creo que se me ha olvidado lo que has dicho. ¿Qué, qué es, qué, qué es ser muy mayor? Tener años. Bueno, el consejo es que cuantas más veces olvidas una cosa, mejor la recuerdas. Así que felicidades por haberlo olvidado. No, bueno, enhorabuena, gracias. Creo que más o menos estoy muy de acuerdo con lo que dices. Ajá. Yo, hay veces que, por ejemplo, recuerdo cantidad de cosas cuando estoy más desinhibido, por ejemplo, en la cama, Ajá. que no tienes preocupaciones, te vienen cosas que no te acordabas ya y dices, quiero yo recordar este nombre. Ajá. Y te pones a recordar como tú dices y no te llega. Ajá. Pero te quedas relajado o cuando estás ahí a punto de dormirte, ¡pum!, llegó. Claro. Entonces hay muchas maneras y esto, ¿no? Exacto. Muy bien. Dejo a más personas. Bueno, a ver, los demás, no sé si habéis escuchado lo que se ha dicho desde el Ateneo Escurialense, porque están en Instagram y están en Facebook. Entonces, a ver, que lea. A ver. Hola, hola Toño, hola Algacam desde Valencia, hola Carmen desde Madrid, hola Elvira desde el Escorial. Pregunta Elvira, ¿cómo hacer que el registro, cómo incrementar el registro de nuestro cerebro? Bueno, a ver, una cosa es el cerebro y otra cosa es la memoria. Y es verdad que el sistema límbico está muy relacionado. También sabemos que los olores nos evocan recuerdos que otros sentidos no lo hacen. Esto es muy, muy interesante. Es decir, el olfato es nuestro sentido más antiguo y no tiene que pasar por el córtex. El córtex vendría a ser aquella parte que lo que hace es un poco ponerle filtro a lo que uno recuerda, ¿no? Y un poco racionalizarlo. Y como decía José María Calvo, desde el Ateneo Escurialense, nos decía que
nos decía que cuando estaba menos estresado era mejor, porque podía recordar con mayor facilidad. Bueno, eso nos pasa a todos, ¿no? Que tenemos ciertos distractores o cierto estrés y que a partir de ahí justo parece que la memoria se limita. Pero el olfato lo que hace es que no tiene que pasar por nuestro cortes, va directamente al sistema límbico y eso permite que haya un mayor recuerdo. Si ustedes han leído de Proust su imagen sobre las magdalenas y las magdalenas en la infancia y ese libro, ¿cuál era? ¿Lo recuerdas, José María? Ay, no se te escucha. No te escucho. No, en este momento no recuerdo el libro. Estaba pensando en otro libro de Proust que... A ver, pero es sobre bueno, claro, lo que nos sucede es que recuerdo a través del olfato me lleva a momentos donde he tenido esa experiencia emocional. Como decíamos al inicio, no hay una memoria cronológica, sino que hay una memoria de momentos, ¿no? Sería imposible que recordásemos las 24 horas del día. Y además también automatizamos muchas cosas, ¿no? También, por ejemplo, cuando uno aprende a conducir, conduce diferente. Y uno dice, ¿lo recuerdo? Bueno, más que lo recuerdo es, ya lo he interiorizado, ya lo he automatizado, ya me sé la tabla de multiplicar. Ahora no hace falta que la vaya diciendo A, B, C, D, E, ¿no? 1 por 1 es 1, sino que ya la tengo, ya la he memorizado, ¿no? Ya he atrapado esa ley. Por lo tanto, eso hace que pueda estar conforme y tengo que saber que así funciona la memoria, ¿no? Que cuanto más trabajo un tema y cuanto más lo olvido, luego mejor lo voy a traer cuando corresponde. Y ese cuando corresponde, pues tiene que ver con los lugares sociales que ocupamos y con los lugares en cada momento donde ese recuerdo pues no hace obstáculo, sino que nos ayuda. Mira, Elvira, en esto que me decías sobre almacenar la información y el registro, te traje recordé una información que decía lo siguiente. El recordar no es un proceso unitario, eso es lo primero que tenemos que saber. La fase inicial es de puro registro, lo que tú me decías. Esto implica una transformación de la información sensorial en señales neuronales reconocibles y manipulables por el cerebro, una especie de códigos de información, palabras, números, letras o visuales, imágenes y figuras. Y esa codificación no es neutra. De toda la información sensorial que somos capaces de captar, seleccionamos una parte mediante la atención, y esa porción de realidad la interpretamos de acuerdo con vivencias y también con ideas anteriores. Es un proceso que está influenciado pues, por distractores, por preocupaciones, por falta de interés o por el estado físico de la persona. Si estamos cansados o enfermos, también vamos a recordar peor. Todo ello se modula y es importante que cuánto y cómo recordamos. Por lo tanto, el registro sí que es verdad que es la primera puerta hacia la memorización, pero después hay otros elementos que también están en juego. Gracias a ti, Encarnación, porque te sea interesante. Me pregunta por Instagram, me pregunta que si sirve, María me dice y Alonso que si funcionan las pastillas para la memoria. Bueno, para la memoria existe, la mejor pastilla es un taller de memoria y es tener menos preocupaciones y es poder trabajar su memoria. Y esto se hace teniendo intereses por el mundo. ¿Qué sucede? Que si me gusta la ópera o si me gusta la caza o si me gusta una serie de actividades y yo soy una persona activa, eso ya está hablando bien de mi memoria, ¿no? Incluso si veo la novela, hay personas que se ponen a ver la novela y qué maravillosas, en el sentido de que, Dios mío, todas las relaciones que hay entre los hijos, los abuelos, los nietos y qué le hizo quién a qué, ahí también estamos trabajando la memoria. Es decir, que cuando la fortalecemos, cuando estamos en el mundo y hacemos lo que nos interesa, eso ya va a permitir que uno memorice mejor. De acuerdo, pues
José María, no sé si quieres decir algo más, me voy a despedir. A ver, bueno, en principio no, porque, hombre, el tema está, por ejemplo, un ejemplo de lo que me acabas de decir. Me preguntaste sobre el libro de Marcel Proust. Yo ahora estoy preparando algo sobre la estética y estoy leyendo algo diferente de Marcel Proust. Pero lo que me preguntaste, hace años me lo sabía, pero como Ajá. dices, como ahora no entra dentro de mis afanes, mis intereses, pues se han olvidado. Ajá. Y ahí está. Así Ajá. que nada. Ah, bueno, pues mira, Gracias. nos has puesto un ejemplo tal cual, ¿no? Y que tenía que ver con esto. También es verdad que tampoco tenemos por qué saberlo todo, ¿no? Claro. Entonces, lo interesante es que podemos ir a las fuentes para consultar ciertas cuestiones y por lo tanto también eso lo que hace es que tengamos una memoria mejor. La memoria no es aquello que lo recuerda todo, como decíamos antes de Funes el memorioso, sino que también forma parte de saber las categorías, saber los autores y saber dónde tenemos que ir a consultarlo cuando procede. Sí, desde hace unos años es bueno saber dónde está en Google el Rincón del Vago y esas cosas para Bueno, consultar. claro, en el fondo, en el rincón del vago hay muchos no vagos que han trabajado muy fuerte y Claro. a partir de ahí, pero fíjate, mira, tengo a personas que me dicen, claro, yo es que copio en el examen y he sacado 9 porque he copiado. Pero claro, cuando comenzaron a venir a consulta no sabían ni qué tenían que estudiar, ni cuándo eran los exámenes. Y ahora, claro, ese copiar es saber lo que uno copia, saber a quién copia y saber exactamente cómo hacerlo. A mí lo de copiar me parece muy difícil. Y sacar un 9 copiando, es decir, te tienes que haber buscado el contenido exacto, saber lo que te estaban preguntando y luego poder ponerlo. No es que recomiende copiar, pero claro, para poder hacerlo también hay que tener una inteligencia y saber exactamente qué te está pidiendo el profesor, cuáles son las preguntas y qué contenidos. Por lo tanto, también puede ser un avance pensándolo de esta manera. Bueno, hay profesores que animan a hacer chuletas y por lo menos mientras las haces lo estás estudiando. Claro, Yo ¿ves? Es recuerdo, que recuerdo que, hacer sí, chuletas es una forma de estudiar. claro. Espera, Margarita, un momentito. Que iba a decir que yo cuando di, bueno, sobre todo a gente del nocturno, gente mayor que trabajaba y esto, y tenía cantidad de problemas. Y bueno, mi asignatura y esto, no sé si todos lo estarán escuchando, pero yo a veces les decía, podéis hacer el examen con el libro abierto. Ah, muy A ver bien. si sabían dónde tenían que mirar. Exactamente, claro. Tiene que ver con esto, ¿no? Con que ya por lo menos saber dónde uno tiene que mirar es una manera de estudiar. Am, Fenomenal. Y había alguien que estaba preguntando. Margarita. Margarita. No, me gustaría dar las gracias porque ha sido muy aclaratoria. Por ejemplo, esa automatización de la memoria es muy interesante porque a veces vienen recuerdos sin saber cómo. Entonces, por ejemplo, sabiendo que los olores son una forma, una llave para evocar recuerdos, pues es muy interesante. Incluso eso yo lo he tenido alguna vez, alguna discusión con alguna persona que decía que los olores no se recuerdan, probablemente tuviera poco olfato, pero es lo mismo. Pero en general sí, y también quiere decir que tener puntos de interés no solamente es interesante para tener ganas de vivir, sino para vivir con mucha más calidad, porque se facilita la vida. Claro, es Se que... desarrolla la memoria para empezar. Exacto. Mira, y te voy a contestar al mismo tiempo que contesto a Toño Bay, que dice, ¿hay diferentes formas de memorizar? Sí, hay diferentes formas. Entonces, a través de los olores es una manera, a través del tacto es otra, a través de la vista, a través del escuchar. Entonces, cada uno memoriza de una manera diferente y tenemos que aprender cuál es la nuestra. Ya no tanto para para hacer estándar a la hora de memorizar, sino para conocernos mejor y a partir de ahí sacar nuestras mejores posibilidades. Hay personas que, por ejemplo, en la dislexia recuerdan muy bien cuando les cuentan la lección, recuerdan muy bien cuando no tienen ellos que leer, sino cuando escuchan. Y en esa escucha, pues les va todo su conocimiento. Pues es interesante
ver cuál es nuestra forma de memorizar para a partir de ahí poder obtener conclusiones, conocernos mejor y saber que eso es una fortaleza nuestra, porque no hay memoria para todos igual. Y ya sabiendo esa individualidad, esa diferencia, pues contamos con un punto a favor para poder tener una calidad de vida, para poder presentarnos a una oposición y también para poder conocernos. Bueno, pues gracias a ti, Margarita, gracias al Ateneo Escurialense y gracias a los oyentes y a las 15 personas que hay en directo en este momento a través de las diferentes plataformas, y seguimos en contacto porque todos los meses o cada 2 meses a lo máximo tenemos un taller de estas características para conocernos mejor y para ver qué recursos tiene nuestra psicología. Hasta la próxima. Gracias.